Muy bien, muchachos. Para comenzar nuestra segunda clase, vamos a hablar un poquito de mecánica respiratoria. Ya hablamos en la clase anterior de cómo funcionan las estructuras pulmonares en una manera muy superficial, de cómo el diafragma baja, los músculos intercostales se contraen y cómo la respiración sucede. Ahora, a nivel un poquito más profundo, quiero hablarles de las presiones pulmonares, de la distensibilidad pulmonar, de ese concepto de distensibilidad del que hablamos antes, de un concepto llamado histeresis y de un poquito más profundo cómo funciona esta mecánica de respiración pulmonar. Entonces regresamos. Me quedé sin el marcador azul, así que les hago el dibujo con este. Nosotros tenemos nuestra caja pulmonar y nuestro diafragma con nuestros músculos intercostales. Como vamos a respirar normalmente, diafragma baja, músculos intercostales se expanden. Estos son los que llamamos los músculos principales de la respiración. Ahora, hay músculos secundarios, incluidos los músculos escalenos y esternocleidomastoideos, los cuales participan solo en expiración forzada, en inspiración forzada o expiración forzada, por lo menos cuando estamos haciendo ejercicio. Esto es muy importante de saber y entender, porque cuando ustedes vean pacientes en el futuro bien pronto, ustedes van a aprender a ver cuando alguien está en distrés respiratorio. Y cuando alguien está en distrés respiratorio, una cosa que quieres ver es la contracción de los músculos, como las pueden ver a mí aquí. Cuando yo tengo músculos esternocleidomastoideos y escalenos que están contrayéndose, esos pacientes están respirando con fuerza. Y si es un paciente que está en la cama, no es un paciente que acaba de correr un maratón, es un paciente que ustedes saben que está enfermo por alguna razón. ¿Qué razón? ¿Cómo examinarlo? Eso ya lo aprenderán en el futuro. Pero eso es solamente entender cómo funcionan estos músculos y dónde están es algo extremadamente importante. Y en el paciente que es delgado también van a poder ver la contracción de los músculos intercostales cuando respiran con fuerza o cuando expiran con fuerza, como el paciente asmático, que ya hablamos en la clase anterior, que el problema era que tenían colapso de las vías aéreas y no pueden botar aire. Esos pacientes van a ver que se contraen muchísimo para poder respirar o para poder botar el aire. Eso y el daño que eso hace es lo que vamos a discutir en esta clase de hoy. Entonces, inhalación la tenemos bien. Exhalación, dijimos que en el paciente normal es pasiva, en el paciente con asma o si yo trato de exhalar fuertemente es activa, pero generalmente es pasiva, causada por esa elasticidad de la caja torácica y del pulmón hasta que llegan a este equilibrio del que hablamos en la clase anterior. Ahora, cuando uno se esfuerza para exhalar, hay músculos también que se utilizan para eso. Los músculos principales de la exhalación son los músculos abdominales. Si ustedes se imaginan, si hacen ahorita cualquiera de ustedes que está viendo esta clase por YouTube o en su casa grabada, si yo bajo, lo que estoy apretando aquí para botar aire es mis músculos abdominales. Los rectos abdominales, cualquier otro, los músculos abdominales. Lo que sucede es que yo aprieto mi abdomen, el abdomen sube y empuja mi diafragma hacia arriba. Esa es la fisiología de esto. También los músculos intercostales funcionan para la expiración dependiendo de cuál grupo de músculos intercostales estamos hablando. Pero los músculos principales en este caso van a ser los músculos abdominales. Muy bien. Entonces de nuevo, ya regresamos, ya entendemos bien cómo funciona nuestra mecánica respiratoria de una manera bien sencilla. Ahora quiero que hablemos un poquito de las curvas de presión y volumen, de la relación de presión y volumen de los pulmones. De nuevo, les menciono muy superficialmente uno de los conceptos de los que hablamos antes, y esto lo vamos a ver más a profundidad luego, pero es el concepto de extensibilidad. En inglés lo ven como compliance, y por eso generalmente usamos una C para determinarlo. Es posible que ustedes lo vean con una D, pero no importa. El concepto es el mismo. Esto va a ser igual al cambio de volumen dividido por el cambio de presión. Esto suena muy grande y suena difícil, pero es muy sencillo de entender. Esto quiere decir que en nuestros pulmones, por cada presión que yo hago, mi volumen quiere cambiar. Tiene que cambiar a un nivel. Es decir, muy sencillamente, si yo tengo un pulmón que es muy distendible, ¿verdad? Nosotros acabamos de decir de qué tan fácil es tener un pulmón cuando lo comparamos con un globo de fiesta, ¿verdad? Un globo de fiesta, yo les dije que para inflarlo, ustedes necesitan alrededor de 30 centímetros de agua de fuerza para expandirlo. Esa es la fuerza, 30 centímetros de agua es el cambio de presión que yo necesito para generar un volumen X, digamos 500 mililitros en ese globo. Ahora, si yo tengo un globo que es mucho más, que tiene mucha menor compliance o mucha menor distensibilidad, un globo que es muy rígido,
vamos a pensar por lo menos un globo de carnaval. Estas bombitas de carnaval que uno tiene que llenar con agua, ¿verdad? Los metes en el grifo, abres el grifo y se llenan con agua. Pero tú las puedes inflar también, pero tienes que poner muchísima fuerza. Uno se las pone así en la boca, tienes que empujar muchísimo. Difícil, eventualmente se expande. Ahí tienes que hacer una presión muchísimo más grande, pero el tamaño de ese globito es mucho más pequeño, ¿verdad? O sea, con una presión mucho más grande logré un volumen mucho más pequeño. Eso es de nuevo el concepto de extensibilidad o el concepto de compliance. Ahí necesité una presión muy grande para un volumen muy pequeño. Si yo necesito una presión grande para un volumen pequeño, la extensibilidad de este tejido es muy baja. Es decir, que la extensibilidad es baja. Ahora, nuestro pulmón, por en cambio, en el sujeto sano, esto no es el pulmón del paciente con edema pulmonar porque tiene falla cardíaca y está lleno de agua, o lleno de sangre, o lleno de pus porque tiene una neumonía, o de nuevo, como dijimos en la clase anterior, con fibrosis pulmonar lleno de cicatrices. Todos estos pulmones van a estar muy rígidos y van a ser así. Ahora, en nuestro pulmón normal, lo que podemos tener es que tenemos un paciente, o lo que tenemos normalmente es que apenas tú necesitas 3 centímetros de agua, que es casi nada, es una presión súper baja para aumentar 500 mililitros de volumen en los pulmones. Es decir, súper distendible. Necesitamos una presión que es bien bajita para tener un volumen que es bien alto y por lo tanto nuestra extensibilidad en ese tejido va a ser considerablemente alta. Es decir, compliance y extensibilidad es alta. Este concepto es extremadamente importante de entender. Vamos a hablar un poquito más profundamente de ese más en el futuro, pero solamente quiero que entiendan que para un pulmón de un paciente A, la extensibilidad va a estar determinada dependiendo del paciente. Y en los pacientes normales, de nuevo, es alrededor de 3 centímetros de agua por 500 mililitros de oxígeno, de aire. Este número no necesitan aprendérselo para nada. Y aunque para sus exámenes lo más seguro es que tengan que aprenderse esta fórmula, si ustedes la entienden, nunca van a tener que aprenderse, simplemente se pueden recordar muy fácil. ¿Qué tanta presión necesito para mover cierto volumen? Eso es todo. Y recuérdense los dos conceptos. El globo de agua, que necesita muchísima fuerza, tiene muy baja extensibilidad, y el globo de aire, que es muy fácil de extender, tiene bastante extensibilidad. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hablar es un poquito de la histeresis. Entonces, o de la curva de volumen y presión. Ya entendiendo este concepto que acabamos de decir, sabemos que necesitamos cierta presión en el pulmón, sea negativa en el paciente normal que respira, o positiva en los pacientes que están conectados a ventiladores mecánicos. Imagínense en la pandemia de coronavirus. Todos estos pacientes estaban conectados al ventilador mecánico. Si tenemos un paciente conectado a ventilación mecánica, esos pacientes respiran distinto. Ahí estamos empujando aire hacia adentro. No, la fisiología cambia un poquito. Ese concepto de extensibilidad es extremadamente importante de nuevo entender, porque tengo que saber qué tanta presión tengo que poner por el ventilador para poder expandir este pulmón. Y estos pacientes, obviamente, por tener enfermedad pulmonar, la extensibilidad va a ser menor. Entonces, el entendimiento de esto es extremadamente importante para poder tratar pacientes en el futuro, especialmente pacientes críticos en terapia intensiva. Ahora, si nosotros dibujásemos una curva, vamos a usar este otro. Vamos a decir que tenemos aquí volumen y aquí vamos a tener presión. ¿Okay? Esto va a comenzar aquí en 0. Y porque es un paciente sano, normal, no estamos conectando a un ventilador, estamos generando una presión negativa por nuestra pleura, va a ser presiones negativas, ¿verdad? Vamos a decir menos 10, menos 20, menos 30 centímetros de agua. No importan los números, lo que quiero es simplemente que entiendan los conceptos, ¿verdad? Esto va a ser 500 mililitros y esto va a ser 1 litro. Perfecto. ¿Cómo funciona nuestra curva de extensibilidad pulmonar? Es algo así. A presión 0, volumen 0. Nunca hay un volumen 0 en las vías aéreas. Vamos a decir 100 mililitros. Vamos a ponerlo un poquito más abajo aquí. 150 mililitros, ¿no? Que es el espacio muerto. Comenzamos por un pulmón que está totalmente colapsado. Necesito hacer cierta cantidad de fuerza para abrir mi pulmón. Y en exhalación viene así. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra curva es un poquito como sigmoidea, ¿no? Tiene esta forma en la cual, un poco plana al principio, sube fácilmente, bien distendible, y después se vuelve poco distendible. De nuevo, esto es, lo que estamos viendo aquí, es ese concepto de distensibilidad.
pero estamos viendo de una manera gráfica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, a un nivel muy bajo de volumen del pulmón, este pulmón está bien colapsado y estos alvéolos están colapsados y necesitas generar cierta fuerza para abrirlos. Una vez abiertos los alvéolos, el pulmón es súper distendible porque este es un pulmón sano y no necesitas causar mucha fuerza para distenderlo. Es decir, de aquí, digamos, y estos números no son números exactos y esto es distinto en cada paciente, y hay una manera distinta de dibujar esta curva en la cual no estamos hablando de colapso alveolar, pero es importante que ustedes lo entiendan porque así es como van a manejar pacientes en el futuro. Que al principio yo pongo, digamos, no sé, por aquí serán 8 centímetros de agua para poder abrir el pulmón. De 0 a 8 no pasó nada. Una vez que hago 8, apenas de 8 a 10, ya mi pulmón aumentó por 100 mililitros. De 10 a 20, mi pulmón aumentó por 500 mililitros o 400 mililitros más. Ahora, una vez que llego a, digamos, 25, y de nuevo, estos números no son importantes, no estoy usando números que sean exactos en los pacientes porque cada paciente cambia. Lo que estoy utilizando son el concepto para que aprendan. Una vez que llego a este punto, ven como la curva baja un poco lo empinada que es y se vuelve más plana, porque a este punto ya el pulmón está bien expandido. De nuevo, regresamos a nuestros conceptos de los globos. Es exactamente lo mismo. Cuando tienes este globo pequeño o el globo grande, el comienzo de inflar un globo de fiesta o un globo de agua es muchísima fuerza. Estamos aquí, muchísima fuerza para comenzar a expandirlo. Una vez que se expande, es muy fácil y tienes este área donde casi ninguna fuerza tienes que ponerle para que se expanda bastante. Pero una vez que está bien expandido, que casi se va a explotar esos globos, ¿verdad? Comienza a ser bien difícil inflarlo. Entonces, estás empujando, es bien difícil inflarlo. Es porque estamos pasando a este área de la curva donde se pone mucho más plano y la resistencia, la distensibilidad del pulmón baja mucho, es mucho más elástico a estas distancias y necesitas mucha más fuerza para inflarlo. Este área es importante conocer porque cuando nosotros manejamos estos mismos pacientes en el ventilador y todo esto, queremos manejarlos aquí, queremos manejarlos donde el pulmón esté sanito, no está súper distendido, no está súper colapsado. Este concepto es extremadamente importante entender para eso. Ahora, si ustedes ven, yo dibujé dos curvas aquí, ¿no? Esta es la inhalación y esta es la exhalación. Y como ven, estas curvas no son iguales, ¿no? La curva de la exhalación es mucho más recta y a cualquier punto de exhalación tenemos mayor volumen del que teníamos inhalación. Este concepto es un concepto que se llama histeresis. Y esto sucede porque cuando nosotros respiramos a fuerza para llegar al espacio muerto anatómico, cuando estamos exhalando con fuerza, vamos a ver un poquito más adelante que nuestras vías aéreas colapsan. Eso lo vamos a discutir después. Nuestras vías aéreas pequeñas van a colapsar. Recuerden lo que hablamos ya de la estructura funcional de estas vías aéreas. Ellas son bien distendibles, las vías aéreas pequeñas no tienen mucho cartílago y colapsan muy fácil. Cuando yo estoy creando presión negativa dentro de mis pulmones, todas las estructuras pulmonares se están expandiendo. Es fácil que el aire entre, pero necesito generar toda esta presión. Una vez que llego a este punto, tengo cierto volumen de aire, pero cuando yo quito toda esa presión negativa que tengo y suelto aire, o más todavía comienzo en esta área de la curva donde estoy exhalando muy fuertemente, esta presión se vuelve mucho menos negativa y estoy comenzando a colapsar el pulmón. Es decir, que a cualquiera de estos puntos hay ciertas vías aéreas que están un poquito colapsadas y retienen más aire o más volumen del volumen que tenemos en inhalación, del volumen que estamos abriendo en inhalación. Y por lo tanto, para cualquier presión que estamos causando, el volumen va a ser mayor. Este concepto de nuevo se llama histeresis. Este concepto es más importante en pacientes asmáticos, pero también, de nuevo, regresamos a nuestros pacientes intubados, los pacientes en ventilación mecánica, donde es importante entender esto porque cuando nosotros los ponemos en el ventilador, no solo queremos que funcionen aquí, pero queremos darles suficiente tiempo para exhalar, para que boten aire. Entonces nosotros tenemos que entender y que recordarnos que les va a tomar por ese colapso de las vías aéreas, por cada presión que tenemos. Recuerden, nosotros pusimos esta presión. Tú decidiste cuando estabas manejando a tu paciente, yo le voy a poner 20 centímetros de agua de presión inspiratoria porque quiero que esté en esta curva. Y le pusiste tus 20 centímetros de agua y el paciente respiró con esos 20 centímetros de agua. Pero cuando está exhalando y la máquina está bajando la presión, el volumen que queda dentro de los pulmones es mayor y ellos van a necesitar mayor tiempo para que este volumen salga. O manejar estas presiones para dejarlo en este punto acá, donde hay un volumen muy bajo y esté esto abierto. Todos estos conceptos son extremadamente importantes para manejar estos pacientes básicos, súper básicos.
y quiero que los entiendan de esta manera. Entonces, como un repaso muy rápido de lo que acabamos de hablar. Hablamos que, del concepto de histeresis, hablamos que la presión, la curva de extensibilidad del pulmón es distinta, depende a qué punto del volumen alveolar tenemos. A un volumen muy bajo, tenemos una curva que es plana, necesitamos mucha fuerza para abrirlo. A un volumen intermedio, este pulmón es súper distendible, esta curva es súper empinada hacia arriba. Y a un volumen mayor, el pulmón está sobredistendido, esos alveolos están ya que no pueden estirarse más, y la curva se aplana. De regreso, porque las vías aéreas pequeñas se colapsan, el aire que queda, si lo dibujamos un poco, aquí para hacer este concepto un poquito más fácil, si nos imaginamos un alvéolo acá, con nuestra vía aérea, ¿verdad? De nuevo, cuando estamos expandiendo, la presión negativa extiende nuestro alvéolo y extiende nuestras vías aéreas, porque estamos inhalando, estamos expandiendo todo esto. Entonces el aire entra muy fácilmente. Ahora, cuando estamos exhalando, ¿verdad? Todas estas presiones que estaban expandiendo nuestros alvéolos, ahora yo estoy exhalando con fuerza, las presiones van, por el contrario, a apretar nuestro alvéolo y nuestras vías aéreas, tratando que el aire salga. Ahora, si estas vías aéreas son muy fáciles de colapsar, recuerden, nuestro alvéolo tiene surfactante y no se colapsa tan fácilmente. En el sujeto sano, estos alvéolos, muy pocos de ellos se van a colapsar, pero el sujeto enfermo es distinto. Pero nuestras vías aéreas no tienen lo mismo. Nuestras vías aéreas, en cambio, se van a colapsar. Y al colapsarse, esta vía aérea, discúlpenme aquí, esta vía aérea se vuelve más pequeña porque está colapsada y el aire va a tener mayor dificultad de pasar por aquí. Y al tener mayor dificultad de pasar por aquí, el flujo y el volumen va a ser menor y por lo tanto, más aire se va a quedar dentro del alvéolo, causando un retardo o mayor tiempo en la exhalación y mayor volumen a cualquier presión a nivel en el momento que estamos exhalando. Excelente. Entonces ya entendemos el concepto de histeresis y el concepto de cómo las presiones cambian en la inhalación dependiendo qué volumen alveolar tengamos. Nosotros, lo último que debería decirles es que en el paciente normal, el paciente siempre está viviendo en este área de la curva. Un área en el cual es muy fácil inhalar y exhalar, no están ventilando con fuerza, no están inhalando o exhalando con fuerza y por lo tanto es muy sencillo para ellos, la cantidad de energía que necesitan usar para hacer estos movimientos es extremadamente poca. Eso no va a ser lo mismo en el paciente enfermo, de nuevo, que lo van a aprender en fisiopatología, pero al menos ya ahorita ya están entendiendo el concepto principal y cómo estos conceptos los van a poder aplicar ustedes en el futuro para estos pacientes.